Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que la paz del Señor sea con ustedes en forma abundante y esté guardando sus corazones, su alma y su espíritu, sobre todo ahora en tiempos finales, en tiempos decisivos que nos ha tocado vivir. Fíjense que he estado conversando con varios hermanos sobre las cosas que están sucediendo en el mundo, las cosas que estamos viendo acontecer en este planeta, hermano. Y es impactante lo cerca que está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo que no se vislumbran cosas mejores para la tierra, hermanos. En el escenario profético se está armando, pero en forma rápida, con una rapidez impresionante, que nos está anunciando la pronta salida de la iglesia de esta tierra. Amados, estamos en tiempos en que se hace necesario mantenernos firmes de Cristo. Se hace necesario mantenernos como parte del remanente del fin. Y esa es la palabra que tengo en mi corazón para compartir con ustedes, el remanente del fin. Pero antes, acompáñenme en un minuto de oración. Padre, Señor, en el nombre de Jesús vamos a tu presencia con mis hermanos. En estos tiempos difíciles en que nos ha tocado vivir, tenemos una palabra que nos anima, tenemos una palabra que nos da el consejo oportuno y nos da luz a nuestro caminar. Padre, usted enséñenos, Dios del cielo, porque debemos saber que somos parte de ese remanente del fin. Ayúdenos a entenderlo, Dios del cielo, y a animarnos con esta palabra, que sea de una bendición para mis hermanos y para mí también. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Estamos viviendo tiempos proféticos y estamos viendo cómo las profecías se están ejecutando como nunca antes en el mundo. Estamos viendo cómo las señales se están dando todas en su conjunto como nunca antes. Aleluya. El tratado de paz de Medio Oriente, nos están llegando noticias que hoy Israel está firmando ya tratados con los Emiratos Árabes, tratados de paz que van propiciando y acelerando el momento en que lleguemos al tratado de paz de Israel con los palestinos, que ese tratado de paz es el que va a confirmar el anticristo cuando salga. Estamos viendo con nuestros propios ojos la instauración del nuevo orden mundial, que ya es evidente, hermano, es evidente. Con todo esto de la pandemia, sobre todo, es evidente la instauración de este nuevo orden mundial. Vemos cómo la apostasía está instalada ya, hermanos. Vemos cómo la persecución de la iglesia ha aumentado en todo el mundo. Cosas que son señales escritas, están escritas en la palabra y son necesarias para que aparezca el anticristo. Pero antes se ejecuta el arrebatamiento de la iglesia y es por eso es que estamos en emergencia, estamos en un instante y un momento en que en cualquier momento suena esa trompeta y nosotros volamos. Nunca antes habíamos estado tan cerca de la venida del Señor como lo estamos ahora. Y vemos como Dios nos está avisando también a nivel mundial, le está dando visiones a muchos de sus siervos, le está dando sueños a muchos de sus siervos, le está dando profecías. A través de todos los medios posibles está anunciando al mundo entero que no vienen tiempos mejores. Pero estos mensajes deben ser un mensaje de alerta para nosotros, para la iglesia. Deben ser un mensaje que nos inviten a prepararnos porque Cristo pronto viene. Pero lamentablemente muchos no lo están viendo así. Por el contrario, a muchos le está causando preocupación, le está causando temor, al punto, hermano, de que muchos están abandonando la fe. En muchos se está enfriando el amor, se está enfriando la fe. Muchos están desmayando, muchos se están confundiendo. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Dicen. Algunos están dejando de ser el remanente del fin. Hermano y hermana, si tú estás en esa situación, te quiero decir algo, es tiempo de que vuelvas a Cristo. Es tiempo en que te afirmes completamente de la mano de Cristo. Es tiempo en que pongas tu confianza total en el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Iglesia amada, definitivamente son tiempos proféticos finales. Y debemos prepararnos, debemos estar preparados para salir de aquí. Pronto saldremos de aquí. Para nosotros no debe ser un tiempo de preocupación, no debe ser un tiempo de temor, sino que debe ser un tiempo en que debemos animarnos, en que debemos mantenernos fieles a Cristo, en que debemos permanecer en Cristo. Porque, amados, cada día que pasa vemos
cada vez más cerca su venida. Entonces es un tiempo en que necesitamos con urgencia, tú y yo, ser partes del remanente del fin. Acompáñame a Romanos 11, 2 al 5, que nos dice lo siguiente. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, aquí, ahora, en el tiempo tuyo, hermano y hermana, en el tiempo mío, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aleluya, bendito sea el Señor. Ese remanente escogido por gracia eres tú, soy yo, los cuales estamos invitados a participar del arrebatamiento de la iglesia. Afirmémonos en Cristo para que así sea, hermano. Vámonos a la etimología de la palabra remanente. ¿Qué significa en hebreo remanente? Significa lo que queda, lo que sobra, el resto. Y en griego significa lo mismo, el resto. Por lo tanto, el remanente. Ese remanente es el resto de algo, es el resto de un pueblo. Puede existir el pueblo completo, hermanos, pero entre medio de ese pueblo hay un resto, ahí está lo que queda. Está el remanente, aleluya. Y eso somos tú y yo, el remanente, el resto, que será pronto arrebatado, aleluya, a las mansiones celestiales. Pronto seremos sacados de esta tierra, alabado sea el Señor. El remanente en el Antiguo Testamento se trataba del resto del pueblo elegido. Siempre se van a dar cuenta ustedes que han existido remanentes y siempre el remanente ha sido sacado del pueblo. Aquí estamos hablando del pueblo escogido de Dios. Pero siempre dentro de ese pueblo había un remanente y ese remanente se mantenía fiel a Dios en todo tiempo. Y recordemos que Israel era un pueblo que siempre se alejaba, constantemente se alejaba de las cosas de Dios. Pero siempre Dios se guardaba un remanente que por su fidelidad, la fidelidad de ese remanente, de ese poquito, de ese poco, de ese resto que estaba en medio del pueblo, aleluya, ese resto tenía la herencia de las promesas y de las bendiciones del Dios del cielo. Eso era en el Antiguo Testamento, pero así como era en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento se nos habla del remanente. Y Pablo presenta a la iglesia cristiana como el remanente, aleluya, la heredera de las promesas y de las bendiciones de Dios. Y aplica ese término remanente a los que aceptaron a Cristo el Mesías, a los que hablan de Cristo, aleluya, como su Señor y Salvador. Estamos hablando de los cristianos verdaderos, no de los que se dicen ser cristianos, porque en medio de los que se dicen ser cristianos, de los que se dicen ser evangélicos, en medio de ellos hay un pueblo fiel, hay un pueblo verdadero, hay un pueblo remanente, un pueblo cristiano que realmente es un pueblo escogido, aleluya. Pero la existencia del remanente, que como ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, su existencia del remanente siempre ha estado presente en todos los tiempos del Antiguo Testamento en Israel y de la iglesia para nosotros. Siempre ha estado presente el remanente. Y para cada una de esas épocas en donde ha existido un remanente, podemos decir lo que Pablo dijo, aún en este tiempo quedaba un remanente escogido por gracia. Gloria a Dios. Siempre Dios, hermanos, siempre Dios se ha reservado un remanente que glorifique su nombre. Siempre ha existido un remanente que se ha guardado para el Dios del cielo. En medio de todas las dificultades, en medio de este mundo de dificultades, en medio de este mundo que no quiere nada de Dios, siempre Dios se ha guardado un remanente. Siempre ha existido un grupo fiel a Dios. Cuando todos se desvían, ese grupo fiel se mantiene firme en el Señor, aleluya. Ese es el remanente y Dios tiene un profundo interés en ese remanente. Dios está interesado, aleluya, en todos aquellos,
aleluya, que no desmayan, que no abandonan, que se mantienen firmes en la voluntad de Dios y en su verdad. Aleluya, Dios está interesado en ti, Dios está interesado en mí. Mantengámonos firmes en su voluntad, no desmayemos, estemos caminando en su verdad, porque somos parte de un remanente que pronto será levantado de esta tierra. Aleluya. Hoy, en nuestros días, hermanos, estamos frente a un remanente importantísimo. El remanente del fin. Aleluya. Ese grupo de fieles que pronto será levantado a las moradas celestiales. Aleluya. Pero para saber qué características debe tener ese remanente del fin y qué propósitos tiene ese remanente del fin del cual tú y yo formamos parte, veamos y analicemos algunos remanentes que han existido en la historia bíblica. El primer remanente que quiero que analicemos es el remanente de Elías. Y en Primera de Reyes 19:18 nos dice lo siguiente: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya. Aquí estamos viendo que Elías se encontraba en tiempos de persecución, hermano. Jezabel le había mandado mensajeros, ¿cierto? Que pusieron temor en su corazón y él tuvo que huir. Estaba siendo perseguido, hermano. Pensaba Elías que solo él había quedado de los profetas. Fíjense que acusaba a Israel delante de Dios de haber apostatado, de matar a los profetas, y ahora que querían matarlo a él. Aleluya. Aquí vemos el remanente en los tiempos de Elías. Dios dice 7,000 son los que permanecen en el Señor, independiente de las tormentas, independiente de las circunstancias, independiente del proceso que estén pasando. 7,000 no doblarán las rodillas delante de los dioses ajenos. ¿Y qué características tenía este remanente? Era un remanente escogido por Dios. Era un remanente escogido por gracia. Era un remanente que no adoraba a ídolos, sino que adoraba al Dios verdadero, al Dios celestial, a nuestro Padre celestial. Aleluya, bendito sea su nombre. Y el propósito de este remanente era restaurar la adoración al único Dios verdadero. Iglesia amada, estamos viendo cómo en el mundo la persecución ya está instaurada. Cómo están siendo perseguidos muchos hermanos en distintos países en el mundo, en todo el mundo, donde la apostasía estamos viendo que ha aumentado en forma significativa, donde el ecumenismo idolátrico está tomando cada vez más fuerza. Pero ahí estamos viviendo nosotros. Así que ánimo, así como decía el apóstol Pablo, animaos con estas palabras: Cristo viene, Maranata. Así que ánimo, iglesia, porque hay un remanente escogido por gracia, y ese eres tú y ese soy yo, que nos mantengamos firmes en esa gracia. Aleluya. Hay un remanente que sigue en pie y no ha doblado sus rodillas ante los ídolos. Hay un remanente que sigue fiel, aleluya, al Señor. Hay un remanente que vencerá, porque tenemos a un Dios que es mayor que el que está en el mundo. Gloria sea su nombre. Y tú y yo somos parte de ese remanente. Fuimos escogidos por gracia. Estamos aún de pie, independiente de las circunstancias y las tormentas que hemos vivido. Aún estamos de pie. Aún estamos siendo fieles en medio de todos nuestros problemas. Y venceremos, hermanos, porque tenemos la confianza puesta en nuestro Dios, el Padre Celestial. No pierdas tu lugar, no desmayes, sé parte del remanente del fin. Aleluya, bendito Dios. Otro remanente que es bueno que analicemos es el remanente del tiempo de Ezequías, el rey Ezequías. En 2 de Crónicas 30:11 nos dice lo siguiente: con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Entonces, hermano, aquí vemos que Ezequías estaba en días en donde no estaban ejecutando su palabra, en donde no la estaban poniendo por obra, no estaban celebrando las fiestas del Señor. Entonces Ezequías toma consejo, y en ese consejo deciden que era bueno ya poner en práctica la palabra y ejecutar
la palabra. Entonces es necesario, dicen, empezar a celebrar las fiestas de Jehová. Celebremos la Pascua. Y envían invitaciones a todo Israel y a todo Judá para que vengan a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero vemos que muchos, quizás la mayoría, se comienza a reír, se comienza a burlar. ¿Qué es esto de volver a celebrar las fiestas? ¿Para qué? ¿Por qué? Y se reían y se burlaban. Pero aquí aparece el remanente en los tiempos de sequía. Solo algunos, dice la palabra, solo algunos se humillaron y asistieron, subieron a Jerusalén y celebraron la Pascua. Comenzaron a poner por obra la palabra. Y fíjense lo que Dios hizo. Dios los premió dándoles un solo corazón que alababa al Dios del cielo, un solo corazón para santificarse, aleluya, y para glorificar al Dios del cielo. Alabado sea el Señor. ¿Qué características tenía este remanente? Era un remanente fiel a la palabra de Dios, que quería poner por obra la palabra de Dios, aunque la mayoría se riera, aunque la mayoría se burlara, aunque la mayoría no quisiera, ellos pusieron por obra la palabra. Era un grupo de remanente que tiene un solo corazón para alabar al Señor del cielo y para santificarse. Aleluya, santo Dios. El propósito de este remanente era poner por obra la palabra, volverse a Jehová y volver a la santificación. Santo es el Señor. Iglesia, hermanos, hermanas, tú y yo hemos anunciado el Evangelio por distintos medios y por mucho tiempo. Y seguiremos anunciando el Evangelio, no me cabe duda. Pero muchas veces hemos visto que la mayoría se ríe, que la mayoría se burla, que la mayoría no quiere escuchar las palabras del Evangelio. Pero tranquilo, hermano y hermana, tranquilo. Y ánimo, cobre ánimo vuestro corazón. Porque hay un remanente que sí va a escuchar la palabra. Siempre va a haber alguien que va a querer venir a los pies del Señor. Siempre va a haber un remanente que va a querer humillarse de corazón al Dios del cielo. Y tú y yo, hermanos, somos parte de ese remanente. Alguna vez en la vida tú y yo escuchamos la palabra del Señor y vinimos a las plantas de Cristo. Le aceptamos como Señor. Comenzamos a celebrar fiesta al Dios del cielo y comenzamos a bendecir y engrandecer al Dios de la gloria. Aleluya. Amado, no pierdas tu corona. Sigue siendo fiel, sigue siendo parte de este remanente del fin. Aleluya. Otro remanente que es bueno que analicemos es el remanente del tiempo de Daniel. Y Daniel 1:6 nos dice lo siguiente. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Y a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueño. Gloria sea al Señor. Aquí estamos viendo, hermanos, que Daniel se encontraba dentro de los que estaban llevados cautivos a Babilonia. Eran tiempos difíciles para Daniel y sus amigos. Eran tiempos en donde los estaban obligando a comer la comida del rey y a beber la bebida del rey. Los estaban obligando a adorar la estatua de oro. Y aquí vemos el remanente. 4 muchachos se mantuvieron firmes al Dios verdadero, decididos por el Dios verdadero. Esos 4 muchachos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y las características de este remanente es que eran decididos a no contaminarse, decididos a adorar al único Dios verdadero, decididos a poner toda su confianza en el Dios de Israel. Y el propósito de este remanente era no contaminarse con el mundo, no adaptarse al mundo. Iglesia amada, estamos pasando tiempos difíciles y quizás tú, hermano y hermana, te encuentras en un momento de debilidad. Pero quiero decirte que tú ya fuiste hecho libre por el Señor. No caigas nuevamente en esa esclavitud que el enemigo te quiere llevar, porque tú ya fuiste libre. Y aunque el enemigo nos quiera hacer caer de nuevo,
Tenemos a un Dios verdadero, hermanos, hermanas. Tenemos a un Dios que nos sostiene, del cual podemos tomarnos de su mano y no caeremos. Tenemos un Dios que es mayor que el que está en el mundo. Aleluya. Así que ánimo, que se anime tu corazón, hermano y hermana, porque hay un remanente que está en la libertad de Cristo, porque hay un remanente que no se ha contaminado con el mundo, porque hay un remanente que no se ha adaptado al mundo. Tú y yo somos parte de ese remanente. Mantengámonos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no volvamos al yugo de esclavitud. Seamos parte de ese remanente del fin. Entonces ahora, hermano, nos toca analizar el remanente del fin, el remanente que tú y yo somos llamados a participar. Veámoslo de acuerdo a las características que ya hemos visto y al propósito que ya hemos visto de los remanentes históricos. Hermanos, estamos viviendo tiempos en que debemos estar definidos. Estamos viviendo tiempos en donde debemos estar decididos por Cristo. La persecución a la fe está creciendo, pero en forma agigantada. La apostasía está engañando a muchos. No vienen tiempos mejores. La iglesia debe definirse hoy. Debemos estar tú y yo definidos ya. Porque no debemos, aleluya, estar confundidos. No debemos estar titubeando en estos tiempos finales, en estos tiempos en que el remanente del fin va a ser levantado pronto. No debemos titubear. Debemos definirnos por ser del grupo de esa iglesia novia que será parte del remanente. Porque la iglesia se divide en tres grupos, y eso lo hemos hablado, en el grupo de la iglesia fría, en el grupo de la iglesia tibia, los cuales no son parte del remanente. Se dicen cristianos, se dicen evangélicos, pero son fríos, son tibios, tienen un pie en el mundo y un pie en el evangelio. Por lo tanto, no son parte de ese remanente del fin. Pero existe un tercer grupo, que es el grupo cálido, es el grupo ferviente. Ese grupo es la iglesia novia. Ese grupo sí es parte del remanente del fin. Iglesia amada, tú y yo somos parte del remanente del fin. Somos la iglesia novia. Y así como fue en el Antiguo Testamento, así será en este tiempo final. En Romanos 9:27 nos dice, también Isaías clamaba tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Sí, hermanos, tan solo el remanente será salvo de todo el pueblo, de todo ese número como la arena del mar, de ese pueblo escogido por Dios. Solamente un remanente será salvo. Y así como fue en el Antiguo Testamento, así será en este tiempo final. Romanos 11:5 nos dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, hermano, a medida que la persecución de la iglesia se vuelve más intensa, ahí se manifestará con claridad quiénes son y quiénes no son. Quiénes son parte del remanente del fin y quiénes no lo son. Porque no se trata, hermano, de llamarse cristiano. No se trata de llamarse evangélico. No se trata de ser miembro de una iglesia. Sino que se trata de ser el remanente comprometido con Dios. Porque el remanente de Dios va más allá. El remanente se compromete con el Dios del cielo. Y Dios siempre se ha reservado un remanente para sí, para que le adore, para que le bendiga, para que siga su voluntad. Y a eso somos llamados tú y yo. Las características del remanente, del fin, la podemos ver con las características que vimos de los remanentes históricos. Entonces el remanente del fin debe ser un remanente escogido por Dios. Y la noticia hermosa, hermanos, que tú y yo somos escogidos por el Dios del cielo. Y escogidos por gracia. Aleluya, bendito sea el Señor. El remanente del fin no debe tener ídolos, debe adorar al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Gloria a Dios. El remanente del fin debe mantenerse fiel a la palabra de Dios, aunque la mayoría no lo quiera hacer. El remanente del fin debe tener un corazón humillado ante el Dios del cielo. Debe estar decidido a no contaminarse con el mundo. Y debe estar decidido, aleluya, a poner toda su confianza en el Dios del cielo. El propósito del remanente del fin, de acuerdo a lo que hemos estudiado de los remanentes históricos, el remanente del fin debe adorar al único Dios verdadero. Ese es uno de los primeros propósitos importantes de este remanente que nos ha tocado vivir. Aleluya. También
debe poner por obra la palabra de Dios. Debe volverse a Jehová. Debe buscar la santificación. Debe procurar no contaminarse nunca con el mundo y no adaptarse al mundo. Aleluya. Así sea para ti y para mí. Pido al Señor que tú y yo nos mantengamos firmes con las características del remanente del fin, con los propósitos que están llamados para el remanente del fin. Aleluya. Bendito sea el Señor. El remanente es alguien que ha sido separado, que ha sido apartado por Dios. Aleluya. 2 Corintios 6:17 nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Aleluya, debemos ser apartados. El remanente debe ser apartado de en medio de un pueblo. En medio de ese pueblo, Dios siempre ha tenido un remanente. En medio del pueblo de Israel tenía un remanente. Y en estos últimos tiempos, en medio de su pueblo tendrá un remanente. Y ese remanente debe apartarse. ¿Para qué? Para que el Señor lo reciba. Y en Sofonías 3:13 nos dice lo siguiente: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, el remanente del fin tiene características especiales. No hace injusticia, no habla mentira, y no hay engaño en su boca. Así que, hermano, que Dios permita que tú y yo siempre seamos verdaderos, no tengamos nunca engaño y siempre seamos justos delante del Señor. Hay gente que está en la iglesia activando, hermanos, pero no es parte del remanente del fin. Hay gente que se convirtió al Señor un día, pero siguieron con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Ellos no son parte del remanente del fin. El enemigo, hermano, no le teme a alguien que se dice cristiano, no le teme a alguien que se dice evangélico, sino que le teme a uno que sabe que es remanente. Aleluya, que es parte del remanente del fin. A ese le teme, porque ese que es remanente se somete a Dios. Y cuando uno se somete a Dios, resiste al enemigo. Y el enemigo huye de nosotros. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. El remanente está en medio de la iglesia, pero es apartado porque es iglesia novia. Y es por eso que entendemos que hay una parte, hay un remanente que va a ser arrebatado antes de la gran tribulación y otra parte que va a tener que pasar la gran tribulación para lavar sus vestidos, blanquear sus vestiduras. Aleluya. Hay gente, hermanos, que solamente son parte de la multitud, que no quieren ser parte del remanente. Entonces, hermanos, el remanente no es esa gente de la multitud. El remanente es un poco, es un resto. Es ese poco que será arrebatado pronto a la presencia del Señor. Ese remanente son gente marcada para hacer algo extraordinario, para cumplir un propósito extraordinario en esta tierra. Aleluya. El remanente es el que se va arrebatado el día que toque la trompeta final. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 4:17 lo dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermano, el remanente es gente especial. El remanente es gente apartada para Dios. El remanente es gente diferente a la multitud. El remanente no son los llamados, porque dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Mateo 20:16 nos dice así: los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Los llamados se mantienen en el atrio. No entran al lugar santo ni al lugar santísimo, sino que en el atrio se mantienen con un pie dentro de la iglesia y con un pie fuera, allá en el mundo. Entonces ellos no están llamados a ser parte de este remanente del fin. El remanente del fin comienza desde que somos escogidos. Porque el escogido se aparta para Dios. El escogido pasó de ser llamado al siguiente nivel. Pero también tenemos que decir que no son todos los escogidos. Porque la Escritura nos dice en Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, los escogidos que no se dejan engañar
son los que entran al lugar santo, que van camino al siguiente nivel del lugar santísimo. Esos son los escogidos que son llamados a ser parte del remanente del fin. El remanente del fin son los fieles. El tercer nivel de llamados escogidos a fieles. Los fieles, los que se mantienen en el lugar santísimo. Aleluya. Y Salmo 101:6 nos dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Aleluya, bendito Dios. Seamos fieles, hermanos. Mantengámonos en el lugar santo y en el lugar santísimo. Mantengámonos ahí en la presencia del Señor, en el Shekinah del Señor, porque pronto, pronto oiremos el shofar y subiremos a su presencia, el remanente del fin. Amada iglesia, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos decisivos. Debemos ser definidos y decididos por Cristo. Procuremos tener las características del remanente. Procuremos tener el propósito del remanente. Busquemos siempre en nuestro ser parte del remanente del fin. ¿Y por qué? Porque Dios premia con corona de gloria y diademas hermosa al remanente. Isaías 28:5 lo dice así: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Aleluya. Entonces, hermanos, seamos fieles. Mantengámonos en Cristo, permanezcamos en Él, permanezcamos en su palabra, busquemos la santificación, no nos contaminemos con el mundo, no nos adaptemos a lo que el mundo dice que debemos hacer. No, hermanos, seamos parte de este remanente, el que pronto será arrebatado. Que nada ni nadie te quite tu corona, que nada ni nadie tome tu lugar en el remanente del fin. Aleluya, gloria a Dios. Padre, Señor, he entregado tu palabra, Señor, y te damos gracias porque una vez más tú nos guías, una vez más tú nos das luz, una vez más nos enseña que nosotros somos parte del remanente. Estamos en medio del pueblo, pero somos parte de ese remanente que va a escuchar el shofar final, que va a escuchar esas trompetas y subiremos pronto de esta tierra. Gracias, Dios. Manténnos firmes en Cristo. Dios del cielo, nos mantenemos firmes en tus manos para no desmayar, para no temer, para no caer. Aleluya, para no ser engañados, sino que para mantenernos firmes en ti. Aleluya, permaneciendo en Cristo, perseverando en la palabra. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes y seguir adelante en Cristo Jesús hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, los bendigo grandemente. Usted y yo somos parte de ese remanente del fin. Mantengámonos firmes ahí, con esas características y con ese propósito. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Maranata.